En las colinas de Efraín, cuando Israel vivía días oscuros bajo el gobierno de los jueces, una historia extraordinaria estaba a punto de comenzar. Era una época donde cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios tenía un plan. A través del dolor de una mujer sin hijos, el Señor iba a cambiar para siempre el destino de su pueblo. Esta es la historia de cómo nació Samuel, el último gran juez de Israel, y cómo su vida marcó el final de una era y el comienzo de otra completamente nueva. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramataim de Sofim, en la región montañosa de Efraín. Cada año, como nos cuenta el primer capítulo de 1 Samuel, este hombre subía desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor en Silo. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. El dolor de Ana era profundo y constante. En aquellos tiempos no tener hijos se consideraba una maldición, y Ana cargaba con esta tristeza día tras día. Su rival Penina la provocaba constantemente, recordándole su esterilidad. El versículo 6 del capítulo 1 nos dice que su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová la había hecho estéril. Elcana amaba a Ana y trataba de consolarla. Le daba una porción especial cuando ofrecían sacrificios y le decía: «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?» Pero el corazón de Ana seguía roto. Un día, después de comer y beber en Silo, Ana se levantó y fue al templo del Señor. Elí, el sacerdote, estaba sentado en una silla junto a uno de los postes del templo. Ana estaba tan angustiada que comenzó a orar con una desesperación que nunca había sentido antes. El versículo 10 describe su estado. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. En su oración desesperada, Ana hizo una promesa que cambiaría la historia de Israel. Le dijo a Dios: «Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza». Ana oraba en silencio, moviendo solo los labios. Elí la observaba y pensó que estaba borracha. Le dijo: «¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino». Pero Ana le respondió con respeto: «No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora». Elí entendió que esta mujer hablaba en serio. Le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Ana se fue tranquila, comió y ya no estuvo triste. Al día siguiente, la familia adoró ante el Señor y regresó a su casa en Ramá. Dios escuchó la oración de Ana. Ella concibió y dio a luz un hijo. Le puso por nombre Samuel, explicando: «Por cuanto lo pedía Jehová». Cuando el niño fue destetado, Ana cumplió su promesa. Llevó a Samuel al templo junto con sacrificios y se lo entregó a Elí diciendo: «Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová». Cuando Ana entregó a su hijo Samuel al servicio del Señor, su corazón se llenó de una alegría tan grande que no pudo contenerla. El segundo capítulo de 1 Samuel nos muestra cómo esta madre expresó su gratitud a Dios con palabras que iban mucho más allá de su situación personal. Ana comenzó su cántico diciendo: «Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación». Su alegría no era solo por tener un hijo, sino por conocer a un Dios que escucha y responde. Sus palabras continuaron revelando verdades profundas sobre el carácter de Dios. «No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro». Ana entendía que lo que había pasado en su vida mostraba algo mucho más grande sobre quién es Dios. El cántico de Ana habló de cómo Dios cambia las situaciones. Dijo: «Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7,
y la que tenía muchos hijos languidece. Ana sabía que Dios controla todo lo que pasa en la tierra. Cantó: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. Sus palabras también miraron hacia el futuro de Israel. Sin saberlo completamente, Ana estaba profetizando sobre los reyes que vendrían. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Esta fue la primera vez en la Biblia que alguien habló del ungido de Dios, palabra que en hebreo es Mesías. Después de este hermoso cántico, Ana regresó a su casa, pero Samuel se quedó en el templo para servir al Señor bajo el cuidado de Elí. El niño crecía, y cada año cuando sus padres venían a ofrecer el sacrificio anual, su madre le traía una túnica pequeña que había hecho para él. Dios bendijo a Ana por su fidelidad. Elí bendecía a Elcana y su esposa, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió para Jehová. Y así fue. Ana tuvo 3 hijos más y 2 hijas. Mientras tanto, el joven Samuel crecía delante del Señor. Mientras Samuel crecía en santidad y favor ante Dios, una situación muy diferente estaba pasando con los hijos del sacerdote Elí. El mismo capítulo 2 nos cuenta una historia triste sobre Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí que también servían como sacerdotes. Estos hombres eran malvados y no conocían al Señor. Habían convertido el lugar santo en un sitio de corrupción y abuso. Cuando las personas venían a ofrecer sacrificios, los hijos de Elí no respetaban las leyes que Dios había dado sobre cómo debían hacerse las ofrendas. La costumbre correcta era que cuando alguien ofrecía un sacrificio, el sacerdote podía tomar cierta parte después de que la grasa fuera quemada para el Señor. Pero Ofni y Finés enviaban a un criado con un tenedor de 3 dientes para que sacara carne del caldero mientras el sacrificio aún estaba cocinando. Peor aún, a veces exigían la carne cruda antes de que la grasa fuera quemada para Dios. Si alguien protestaba y decía: deja que primero se queme la grasa y después toma lo que quieras, el criado respondía: no, sino que ahora la has de dar. De otra manera yo la tomaré por fuerza. El versículo 17 nos dice que era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero su maldad no terminaba ahí. Estos hombres también abusaban de las mujeres que servían en el tabernáculo. Se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, convirtiendo el lugar sagrado en un sitio de inmoralidad. Elí, ya anciano, escuchaba todo lo que sus hijos hacían. Les dijo: ¿por qué hacéis tales cosas? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero los hijos de Elí no escucharon la voz de su padre. El versículo 25 nos dice que no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En medio de esta corrupción, Samuel seguía creciendo y agradando tanto a Dios como a las personas. El contraste era evidente. Mientras los hijos de Elí traían deshonra al lugar santo, el niño Samuel servía con pureza y dedicación. Un día, un hombre de Dios vino a Elí con un mensaje terrible. Le recordó cómo Dios había escogido a la familia de Aarón para ser sacerdotes y les había dado el privilegio de servir en el altar. Pero ahora Elí había honrado a sus hijos más que a Dios, permitiendo que se engordaran con lo mejor de las ofrendas del pueblo. El mensaje de Dios era claro. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios anunció que ambos hijos de Elí morirían en un mismo día, y que él levantaría un sacerdote fiel que haría conforme a su corazón y a su alma. La era de la familia de Elí como sacerdotes estaba llegando a su fin. El joven Samuel servía al Señor delante de Elí. En aquellos días, como nos cuenta el capítulo 3, la palabra del Señor era muy rara y no había visiones frecuentes. Era un tiempo de silencio espiritual en Israel, pero Dios estaba a punto de romper ese silencio de una manera sorprendente. Una noche, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. La lámpara de Dios aún no había apagado, lo que significa que era muy temprano en la madrugada.
De repente Samuel escuchó una voz que lo llamaba. «Samuel, Samuel». El muchacho se levantó rápidamente y corrió hacia Elí pensando que el anciano sacerdote lo había llamado. «Heme aquí», le dijo, «¿para qué me llamaste?». Pero Elí le respondió, «Yo no he llamado. Vuelve y acuéstate». Samuel regresó y se acostó. Pero el Señor volvió a llamar, «Samuel». Una vez más, el joven se levantó y fue donde Elí, diciendo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Elí le dijo nuevamente, «Hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate». Samuel no había conocido al Señor personalmente, y la palabra del Señor no le había sido revelada todavía. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel. El muchacho se levantó una vez más y fue a Elí diciendo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Entonces Elí entendió que era el Señor quien llamaba al muchacho. Le dijo a Samuel, «Ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye». Samuel fue y se acostó en su lugar. El Señor vino y se puso cerca, y llamó como las otras veces, «Samuel, Samuel». Esta vez Samuel respondió como Elí había enseñado, «Habla, porque tu siervo oye». El mensaje que Dios le dio a Samuel era muy serio. Le dijo, «He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñan ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas». Samuel se quedó acostado hasta la mañana y luego abrió las puertas de la casa del Señor. Tenía miedo de contarle a Elí la visión que había recibido, pero Elí lo llamó y le dijo, «Samuel, hijo mío». Samuel respondió, «Heme aquí». Elí le preguntó, «¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y así te añada si me encubrieres palabra de todas las que habló contigo». Samuel le contó todo y no le encubrió nada. Elí escuchó el mensaje y respondió, «Jehová es, haga lo que bien le pareciere». El anciano sacerdote aceptó el juicio de Dios sobre su familia. Desde ese día, Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conocía que Samuel era un profeta fiel del Señor. El Señor volvió a aparecer en Silo, porque se manifestaba a Samuel en Silo por su palabra. Los días de juicio que Dios había anunciado llegaron más rápido de lo esperado. El capítulo 4 nos cuenta cómo Israel entró en guerra contra los filisteos, sus enemigos más poderosos. Los israelitas acamparon junto a Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel, y cuando comenzó la lucha, Israel fue derrotado. Los filisteos mataron cerca de 4,000 hombres del ejército en el campo de batalla. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel se preguntaron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Entonces alguien tuvo una idea que parecía buena, pero que mostraba cuán lejos estaba el pueblo de entender a Dios. Dijeron, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Enviaron mensajeros a Silo y trajeron el arca del pacto del Señor de los ejércitos que mora entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, vinieron con el arca del pacto de Dios. Cuando el arca llegó al campamento, todo Israel gritó con tal fuerza que la tierra tembló. Los filisteos oyeron la voz del grito y preguntaron, ¿qué voz de gran gritería es esta en el campamento de los hebreos? Cuando supieron que el arca del Señor había llegado al campamento, tuvieron miedo. Los filisteos dijeron, Dios ha venido al campamento, y exclamaron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pero los filisteos lucharon con desesperación, y la derrota de Israel fue aún peor que la primera vez. Los filisteos mataron 30,000 hombres de a pie de Israel. El pueblo huyó cada uno a su tienda. La derrota fue terrible, pero lo peor estaba por venir. Los filisteos capturaron el arca de Dios. En esa batalla murieron los dos hijos de Elí,
Ofni y Finés, exactamente como Dios había anunciado. Un hombre de Benjamín corrió desde el campo de batalla y llegó a Silo el mismo día con la ropa rota y tierra sobre su cabeza en señal de duelo. Cuando llegó, toda la ciudad gritaba. Elí oyó el sonido del grito y preguntó, ¿qué significa el sonido de este alboroto? El hombre se acercó rápidamente y le contó a Elí lo que había pasado. Elí tenía 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. El mensajero le dijo, yo vengo del ejército, he huido hoy del campo de la batalla. Elí preguntó, ¿qué ha acontecido, hijo mío? El que traía las noticias respondió, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios fue tomada. Cuando el hombre mencionó el arca de Dios, Elí se cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, se quebró la cerviz y murió, porque era hombre viejo y pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. La esposa de Finés estaba embarazada y cerca de dar a luz, cuando oyó que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores. Al tiempo que moría, las que estaban junto a ella le dijeron, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni se dio por enterada. Llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Con estas palabras, la era de Elí llegó a su fin. El arca de Dios, el símbolo más sagrado de Israel, estaba ahora en manos de sus enemigos. Los filisteos se llevaron el arca de Dios desde Ebenezer hasta Asdod, como nos cuenta el capítulo 5. Cuando llegaron a Asdod, tomaron el arca y la pusieron en el templo de Dagón, su dios, junto a la estatua de Dagón. Al día siguiente los de Asdod se levantaron temprano y encontraron algo que los llenó de terror. Dagón había caído sobre su rostro delante del arca del Señor. Tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Pero al levantarse temprano la mañana siguiente, encontraron nuevamente a Dagón caído sobre su rostro delante del arca del Señor. Esta vez era peor. La cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, y solo el tronco de Dagón había quedado. La mano del Señor se agravó sobre los de Asdod, los destruyó y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que pasaba, dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron a todos los príncipes de los filisteos y les preguntaron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Los príncipes respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y llevaron allá el arca del Dios de Israel. Pero después que la llevaron, la mano del Señor vino contra la ciudad con gran quebrantamiento. Hirió a los hombres de la ciudad desde el menor hasta el mayor, y tenían tumores en sus partes secretas. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Cuando el arca llegó a Ecrón, los ecronitas gritaron diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Los ecronitas enviaron a llamar a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, devuélvase el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había pánico de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Los hombres que no morían eran heridos con tumores y el grito de la ciudad subía al cielo. El arca del Señor había estado en la tierra de los filisteos durante 7 meses, y en cada lugar donde la llevaban traía destrucción y terror. Ningún dios filisteo podía hacer frente al poder del Dios de Israel. Los filisteos, que se ven sentido victoriosos al capturar el arca, ahora solo querían deshacerse de ella lo más rápido posible. Después de 7 meses de sufrimiento, los filisteos ya no podían soportar tener el arca del Dios de Israel entre ellos. Como nos cuenta el capítulo 6, llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Declaradnos cómo la hemos de enviar nuevamente a su lugar. Los sacerdotes y adivinos respondieron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Los filisteos preguntaron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos,
5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Hicieron figuras de sus tumores y figuras de los ratones que destruían la tierra, y dieron gloria al Dios de Israel. Dijeron, quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y vuestra tierra. Los filisteos decidieron hacer una prueba para saber si realmente era el Dios de Israel quien los había castigado. Dijeron, haced pues ahora un carro nuevo, y tomad 2 vacas que críen, a las cuales no se haya puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y llevad sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaron el arca del Señor, la pusieron sobre el carro, y junto a ella pusieron una caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes e iban por el camino real bramando según andaban, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos, vieron el arca y se regocijaron al verla. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se paró allí donde había una gran piedra. Cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre la gran piedra. Los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y sacrificaron víctimas al Señor en aquel día. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, se volvieron a Ecrón el mismo día. Pero no todo terminó bien en Bet-Semes. Dios hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. Hirió en del pueblo a 50,070 hombres. El pueblo lamentó porque el Señor los había herido con tan gran mortandad. Los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Y a quién subirá de nosotros? Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriath Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues, y llevadla a vosotros. Los hombres de Kiriath Jearim vinieron y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab en el collado. Santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. El arca había regresado a tierra de Israel, pero su viaje había mostrado una verdad importante. El Dios de Israel no podía ser tratado como cualquier otro Dios. Su santidad exigía respeto y su poder no conocía límites. Pasaron 20 años desde que el arca llegó a Kiriath Jearim. Como nos dicen los capítulos 7 y 8, toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. El pueblo había aprendido a través del sufrimiento que necesitaban volver al Dios verdadero. Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpah, y yo oraré por vosotros al Señor. Se juntaron pues en Mizpah, y sacaron agua y la derramaron delante del Señor, y ayunaron aquel día. Dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpah.